Michel Barbès, buenos días. Buenos días, Pierre. Bienvenido a Vida TV. Gracias por haber aceptado nuestra invitación por empezar. En efecto, está usted aquí a causa de su testimonio totalmente excepcional. Pero antes de hablarlo, quizás podamos aprender a conocerle un poco. Yo creo que es pastor de una iglesia evangélica de la región de Tournai, si no me equivoco. Pero usted no fue siempre pastor, ¿no? ¿Puede usted explicarnos, en efecto, qué hizo que usted quiso servir al Señor de esta manera así? Es cierto que no fui pastor desde el principio y vengo de una familia muy católica. Y durante mi infancia sentía ese llamado de Dios en mi vida, pero no pude contestar este llamado por diferentes motivos y por la incoherencia del universo religioso que yo encontré. Tuve grandes problemas con gente religiosa, aunque yo me hacía verdaderas preguntas. Por eso, todas estas cosas quedaron mucho tiempo en suspenso. Pero cuando el llamado de Dios se hizo muy fuerte en mi vida, yo sabía que algún día tenía que encontrar a Jesús y a partir de allí mi búsqueda fue muy fuerte. Mi búsqueda tenía hambre de verdad de encontrar a Jesús y estaba listo para recorrer kilómetros, para conseguirme con alguien que me hablara seriamente de Jesús. Comencé a leer la Biblia y allí descubría la palabra de Dios y lo que era realmente Jesús. Después de esto, fui llamado al ministerio. Hubo un proceso que yo seguí, fui a las asambleas y recibí el llamado de Dios para ser pastor. Y luego se volvió usted pastor. Y luego me volví pastor en Tournai. Yo fui llamado en Tournai específicamente a fin de impulsar un avivamiento. Era verdaderamente el llamado de Dios para mí, para esta ciudad, de una manera muy concreta. Y esas cosas se impulsaron junto a otras experiencias tales como las que me traen aquí para contarlas. Y usted vivió también cosas fuertes, pienso yo, al nivel profesional. Sí, cosas profesionales también. Dios me dirigió en los negocios a fin de vivir por la fe. Y durante 30 años viví por la fe, solamente pidiendo a Dios que mis negocios sean bendecidos por Él. Es Él quien controla nuestro negocio y como respuesta a la oración, tuvimos siempre en la empresa una bendición que prosperó durante años. Y al final de ese recorrido como empresario, puedo decir que gracias a Dios viví esa etapa al 100% eficaz porque ninguno de mis clientes me debía ni un centavo. Tuve la ocasión de llevar a hombres de negocios que estaban arruinados al conocimiento del Evangelio. Pude tener contactos con personas y ganar muchísima persona a través de este trabajo de empresa. E hice muchos amigos a través de ese trabajo de empresa y aprender a conocer mejor a Dios porque esa guía es una guía del Espíritu. Y allí, como lo dice Pablo en la epístola de los Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que son realmente hijos de Dios. Y allí es que yo pude apreciar durante estas varias decenas de años de la conducta específica de Dios puedo dar a alguien que Él ama. ¿Cómo hizo usted para empezar esta nueva iglesia? Lo que quiero decir es un llamado de Dios, pero en la práctica no es siempre evidente. Claro que no. Viví todo un alumbramiento espiritual. Es cierto, como dice Jesús, aborda Él este alumbramiento espiritual con el nuevo nacimiento, el llamado al ministerio y la formación. Y progresivamente fui formado durante años, pero fui rápidamente metido en el ministerio y estaba muy involucrado en la obra de Dios. Por cierto, había dicho al Señor, si no me implicaba o Él no me daba algo, yo no podía seguir. Era necesario involucrarme comprometiéndome y rápidamente me llamaron al ministerio y empecé a trabajar en la evangelización y después como pastor. ¿Fue usted a escuelas bíblicas o siguió usted la formación tradicional o no? No fue una escuela bíblica, pero la formación de experiencia que tuve con el Espíritu Santo en esa guía personalizada que Dios da a los que aman fue formadora. Pero, sin embargo, recibí enseñanzas. Tuve personas que me formaron en el ministerio. Tuve personas de calidad.
Para volver con su testimonio literalmente, me acuerdo de una comunicación telefónica con usted donde por casualidad he hablado de esa famosa película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y eso le sorprendió. Y a usted ha reaccionado vivamente a esa película. Sí, reaccioné en cuanto a esa película porque tuve la ocasión muchas veces de ver películas que trataban de Jesús. Se puede decir que la experiencia que me fue dada para vivir al principio de mi vida cristiana marcó tanto mi vida que las cosas que podemos hacer de Jesús no representan obligatoriamente lo que yo viví a través de esa experiencia. Y es allí que le contaba yo esa experiencia que es todavía, y le digo claro, no se merece lo que recibimos. Es cuestión de la gracia de Dios. Pero en mi hambre de la búsqueda de Jesús, quería yo tener un encuentro muy personal de Jesús. Me acuerdo en mi adolescencia que lloraba de no encontrar a Dios. Yo sabía que Dios había hablado a profetas. Él se había revelado. Esos hombres habían caminado con Dios. Habían recibido revelaciones de Dios. Cuando se ve a Pablo, Jesús había venido regularmente en su vida, manifestarle, presentarse a Él. Tenía sed, tenía verdaderamente hambre de conocer a Cristo. Mientras que en los principios de mi conversión, mientras que estaba orando, fui sumergido en una experiencia a la cual no estaba preparado. La palabra de Dios nos dice, y es Jesús mismo que lo dice. Él dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también le amaré y me mostraré a él. Y él dice más lejos, el que me ama hace caso a mi palabra, y a mi Padre le amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Es cierto que cuando aprendí a descubrir la Biblia y que veía tantas revelaciones, esperaba algo muy fuerte de parte de Dios. Y esas cosas llegaron a mí porque tenía hambre de vivirlas. Es cierto que nuestra fe de parte de Dios llama a una dimensión de reacción. Y como Él dice, muy bien, yo también le amaré y a Él me manifestaré. Mucha gente quiere conocer a Dios, pero en realidad no quieren a Jesús, no buscan a Jesús. Sin embargo, es el camino que conduce a Dios. Mucha gente hicieron el error de querer buscar a Dios independientemente de Cristo. Por eso Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino por mí. Contesté y creo del corazón a este llamado de Dios, porque he buscado a Jesús, porque cualquiera encuentra a Jesús, encuentra al Padre. Y eso es muy importante. A partir de eso, vemos que Dios, en respuesta al amor que tenemos para su palabra, puede manifestarse. Y se manifestó. No me esperaba en nada a tal manifestación. Claro que no. Pero es Dios que decide y es su gracia. Y finalmente, a través de las experiencias que nos da, nos equipa después para el futuro del ministerio. Y sé que a través de la experiencia que me fue dada, eso me equipa, me forma y me selló para siempre, para atarme específicamente a Jesús. Mucha gente se perdieron en su ministerio porque se alejaron de Jesús. Esa experiencia me permitió, al fin y al cabo, concentrarme más sobre Jesús. Él es el fundamento, es sumo sacerdote de todos los bienes futuros. Es Él que juzgará a los vivientes. La Biblia lo dice, Él es el espíritu de la profecía. Él es el centro de la Biblia y por Él tenemos acceso al Padre. Y en su gracia, Dios me permitió vivir una experiencia totalmente excepcional, porque ya escuché. Y es verdad que Dios se revela de muchas maneras, es totalmente específico. Mientras que para explicarle de manera breve, bueno, intentaré explicarlo lo más claro posible, sin exagerar los hechos, tratando de contar las cosas tales como las he visto. Mientras que estaba yo en los principios de mi conversión, en oración, fui sumergido, o más bien fui raptado en espíritu y metido en una revelación, en una visión a la cual no estaba preparado. ¿No estaba usted durmiendo? Claro que no. No. Estaba yo en oración, lo digo bien. Entonces estaba lúcido.
ya experimentaba una vida de oración muy intensa, con una gran presencia del Espíritu, de Dios y de Cristo por la misma ocasión. En este momento, Dios me agarró en cierto modo y me hizo, quiero decir, atravesar la historia. Volví atrás y fui metido en una escena que en un principio me costó entender, pero me encontré de repente delante de un personaje que no conocía, pero rápido me di cuenta que era Jesús que tenía delante de mí. Me habían presentado a un Jesús que estaba de vez en cuando edulcorado, rubio con ojos azules, pelo ondulado y todo lo demás. Y de repente me encontré delante de un judío, alguien, un semita. Y Jesús ha dicho que la salvación viene de los semitas, pero Jesús era realmente un semita. Y entonces me encontré propulsado así en la historia. Era como un visitante del tiempo. Y de repente me encontraba delante de la cara de Jesús. Es Dios que coordina estas cosas. Es Dios que no pude moverme en esa visión. Esa visión vino hacia mí de una manera muy específica. Es decir, que veía la mirada de Jesús, veía su cara. Estaba yo a 35 centímetros, pero no veía nada del panorama circundante. Entonces, quiero decir que había un fundido. Después, en la visión, para todos los que van a ver ese video, es bien cierto que van a mirar ese video a través de una pantalla. La visión que recibí, están metidos en lo real, están en lo real, están en una presencia, están en las tres dimensiones, están delante de la persona viviente, pero como si fuera una escena antigua. No tienen ninguna capacidad de intervenir, de la misma manera que la persona delante de usted no intervenga, porque no hace usted parte de ese pedazo de historia. Así que en realidad estaba yo puesto delante de Jesús. El día cuando salía, pude entenderlo, del pretorio de Pilato. Y allí me encontré delante de un hombre que no conocía, pero me di cuenta que era Jesús. Pues, si te doy una pequeña descripción, era alguien judío y su cabello estaba sin ondulación. Él tenía su cabello hasta la nuca y yo podía ver el menor detalle de su cara, el grano de su piel. Sus ojos estaban plisados, porque en aquel tiempo no habían gafas de sol. Tenía siempre que parpadear. Yo veía pues todo el aspecto de la cara de Jesús. Fue allí que a través de lo profético que fue escrito sobre Jesús y los textos que fueron reportados, esa revelación en efecto corrobora toda la escritura. En un primer tiempo veía el rostro de Jesús muy hinchado, pero en realidad sus mejillas estaban inflados por puñetazos que había recibido. En realidad puedo descomponer el tiempo en el cual estaba, porque en realidad Jesús fue traído al pretorio para ser flagelado. No lo fue delante de todos. Él fue flagelado en el pretorio, pero también le vistieron con una ropa de púrpura, le coronaron con espinas, pero al mismo tiempo golpeaban su rostro con puñetazos. Entonces, los pómulos de Jesús estaban de verdad inflados. Su rostro estaba muy dilatado por los golpes que había recibido, pues él tenía ese rostro bien marcado por puñetazos, como un boxeador que había recibido muchos golpes. Así que pude de verdad observar. En un primer tiempo, estaba yo puesto cara a cara delante de él, pues le veía en los ojos, evidentemente en el dolor. Jesús aparentemente acababa de ser flagelado. Su frente goteaba de sangre. Entonces, él fue coronado con espinas. Es bien cierto que eso le habían quitado, igual la ropa de púrpura y la caña que le habían puesto en las manos. Esos le habían quitado. Pues vi esa escena cuando estas cosas fueron cumplidas y ya su rostro estaba marcado por el dolor. Los ojos, los párpados inferiores empezaban ya a caerse en el dolor. Pero él estaba, y es lo extraordinario,
pude realmente hundir mis ojos en la mirada del Señor. On dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et là, j'ai pu voir cette dimension qui animait le Señor. Era sorprendente ver cuánto un hombre que había ya soportado la flagelación estaba marcado por los golpes en la cara. Estaba determinado. Había una determinación en su mirada y sentía yo una paz, un deseo de perdonar. Por cierto, es lo que hizo en la cruz. Él perdonó a los que le hacían eso. No había ninguna animosidad, no había destello de ira, ni nada de eso. Había un sentimiento de paz, pero lo sentía que tenía el control de su destino. Como le dijo él, no se me quita la vida, la doy. Cuando se acercó a sus futuros verdugos, le hizo con su propia voluntad. Se fue hacia ellos. Se sentía que Jesús tenía la preocupación de cumplir el por qué había venido. Y esa determinación se veía en su rostro, en sus ojos. Había un fuego que estaba allí en su mirada. Y era extraordinario poder. Y sé que es un privilegio haber podido ver los ojos de Jesús cuando era vivo. Es algo ver al Hijo de Dios delante de uno mismo. Es absolutamente asombroso y es verdad. Pero otra vez es cuestión de la gracia de Dios. No es algo que merecemos. Es Dios que nos da un regalo extraordinario. Y allí sé que viví algo que me marcó para siempre. Y pude, como quería, observar todos los aspectos de su cara. Y era sorprendente ver, porque, imagínense, en sus mejillas no había casi barba, unos mechones dispersados. Había algo que me había chocado, es que en sus mejillas había algo como heridas, llagas. Y de repente me decía que no es posible. Este curaba a los enfermos. Estaba él mismo enfermo, pero en realidad, en los días siguientes, el Espíritu Santo me guió en la lectura del profeta Isaías. Les leo un poco lo que dice. Pues, Isaías anunciaba de Jesús, y sabemos que Isaías es uno de los más grandes profetas mesiánicos, anunciando los sufrimientos de Jesús, su ministerio y su vuelta en gloria a la tierra. Él dice, de mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de insultos y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Jesús era completamente impasible, por eso no contestaba nada a los que le acusaban. Hizo de su cara una piedra, no escondió su espalda a los que le golpeaban, pero también le quitaron toda la barba. Por eso que en realidad Jesús no puede ser, y perdónenme, el que está representado por el sudario de Turín, porque tenemos ahí un cadáver con muchísima barba, y aún el velo de Verónica que nos han presentado. Tenemos a un hombre que tiene muchísima barba. Jesús ya no tenía más barba. Todo le fue quitado casi. Y sus llagas que estaban allí en sus mejillas, al final, el resultado de lo quitado, en realidad los legionarios se habían desahogado con él y le martirizaron de manera exagerada. Y además de la flagelación, él tuvo su barba quitada. Y entonces, como está dicho, no escondí mi rostro de insultos y disputos. De tal manera que, y en la cara de Jesús, habían esputos. Era inmundo ver a este hombre. Estaba yo tan conmovido mirando eso. Este hombre no había hecho ningún daño a nadie, solamente el bien. Ser así tratado con tanto desprecio. Cuando ves a una maravillosa cara así, cubierta de esputos, la barba quitada y sangrienta, es algo. Sin embargo, su rostro quedaba igual, estaba determinado, y eso es maravilloso. Después, la visión cambió.
Es decir, que me encontré del lado izquierdo de su cara, como si Dios me desplazó para asistir, y eso era el tiempo cuando estaba en la cruz. Y allí asistí a lo que dice Isaías, porque él dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido, como se asombraron muchos. De tal manera fue desfigurado. De los hombres su parecer y su hermosura más que las de los hijos de los hombres. Y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Y aquí otra vez Isaías quien habla. Y es verdad que fue un objeto de espanto para muchos. No sé quiénes son, pero debido al posicionamiento que Dios me ha dado delante de su Hijo, creo que fui un espectador privilegiado de ver esa transformación. Era, como él dice, un objeto de espanto. Era espantoso ver, y la cruz es algo espantoso. Ese rostro lo vi, y es verdad que la visión que tuve del Señor fue bastante larga. Fue bastante larga. No lo puedo decir cuánto tiempo. Eso me detuvo mucho. Se puede filmar en acelerado flores que se abren y aves que volan, y en poco tiempo, bueno, se puede pasar esa visión. Es bien cierto que el Señor me permitió ver eso con fundido acelerado, pero puedo decir que vi a Jesús desde el momento que salió de Pilato hasta el momento que expiró, cuando las tinieblas estaban ya. Pues en un lapso de tiempo muy corto, Dios me permitió ver casi el día del Señor, ya que fueron 6 horas en la cruz. Y allí, esa dimensión de espanto estaba extraordinaria. La cara de Jesús la vi descomponerse en el dolor. Y es verdad que me han preguntado hace poco, en cuanto a Mel Gibson y a la película de la Pasión de Cristo, y bueno, es verdad que he visto muchísimas, unas películas que trataban de... Y fui siempre decepcionado de ver el contexto, el guión que estaba dado, porque siempre hay cosas que entran en el contexto de la película y no es conforme a las Escrituras, no es conforme a la vida de Jesús. Igual también en el caso de la película de Mel Gibson. He visto unas fotos, y cuando vemos al Jesús de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, tenemos a un hombre que maquillan, a quien se añaden cosas en la cara, pero es totalmente lo contrario que pasa. Cuando tenemos una crucifixión, es que en realidad la cara se vacía literalmente. Las 6 horas cuando Jesús estaba en la cruz son 6 horas de tensión muscular, estando en asfixia continual. Todo eso tiene una repercusión muy rápida sobre la cara del que estaba crucificado. Y ¿ves? Entonces, los pómelos que había visto al principio, que estaban inflados por los golpes, literalmente fundieron. Entonces, la carne era al principio la de un hombre fuerte, porque cuando le había visto, mientras que él había sido ya inflado, que había recibido golpes, se veía en él un hombre fuerte. Era un carpintero, era un hombre fuerte. Pero allí vi esa descomposición de la cara, y eso era espantoso. Los ojos se desmoronaban cada vez más. Los párpados inferiores caían. Los ojos se diluían literalmente. Y ante su mirada estaba brillante cuando le había visto. Ahora sus ojos se volvían opacos, se volvían vidriosos, y era insoportable para ver. ¿Sabes? Yo estaba puesto entre dos sentimientos. Es que eso se pare, y era insoportable que ver, porque ver un suplicio tal
es duro que sostener. Y al mismo tiempo quería que eso siga, porque estaba viviendo algo excepcional. Me daba cuenta de que estaba viviendo algo que pocos tuvieron la ocasión de ver. Y me fue dado a mí de ver al Hijo de Dios morir por mis pecados, por la humanidad, a fin de que quitar el pecado del mundo. Era algo excepcional. Yo, quien aspiraba a una revelación de Dios, al Hijo de Dios, veía allí en primer plano quién era Jesús y lo que hizo por nosotros. Y estaba bien agarrado, estaba llorando, estaba desmoronado, llorando delante de Él. Y, ¿sabes? Cuando tienes una visión así tan abierta, que tengas los ojos cerrados o abiertos, ¿sabes? Es igual. Estás dentro. Es algo sobrenatural. Estás metido en un evento sobrenatural. Y eso te supera. Estás agarrado por Dios. Es Dios que conduce las circunstancias y no controla la situación. Y pues vi ese colapso progresivo al punto que cuando lo escribí en uno de mis testimonios, su estado estaba en un estado extraordinario. Sus carnes estaban de verdad como reducidas a la miseria. Es la miseria. La cruz es la miseria. Se conduce al hombre a una miseria física. Es una destrucción de cada célula de la carne. Los músculos ya no reaccionan. La carne ya no reacciona, ella cuelga, es terrible. Hay una languidez extraordinaria que cae sobre la cara. Hay algo extraordinario, es que durante todo el tiempo que estaba en la cruz, Jesús nunca bajó la cabeza. Él estaba en un combate. Él sabía que de ninguna manera podía debilitarse. Vi muchas pinturas, muchos dibujos, estatuas y otras muchas cosas donde se presenta siempre a un Jesús completamente afligido, abatido sobre él mismo. No es el caso. Era un hombre que era el Hijo de Dios que estaba determinado para ofrecer un sacrificio potente por nosotros, de sustitución. Él pagaba el rescate. Y él lo hacía en un combate a fin de vencer algo, poder de la muerte, el poder del pecado, el poder de la maldición que estaba sobre los hombres. Así, nunca él bajó la cabeza. Y les puedo decir que sus ojos se diluían cada vez más. Y era espantoso ver eso, porque de su frente colgaban sudor, sangre, y todo eso iba en sus ojos. Él no tenía ningún poder de limpiar eso. Nadie le ayudaba. Era atroz. Sus ojos estaban quemados por el sudor. Eso contribuía al colapso de sus ojos. Era una destrucción de los ojos y de la carne. Era espantoso. Su mirada ya no tenía consistencia. ¿Sabes? Podré casi decir, tomas una ostra, mezclas dentro y es casi la consistencia que tenían los ojos de Jesús al final. Tan descompuestos estaban ellos por el dolor. Y a partir de un cierto momento, tal como dicen las Escrituras, entonces vi las tinieblas llegar sobre Jesús. Era en la penumbra. Lo veía solamente en una luz muy pálida, un poco como un eclipse, como un crepúsculo, tal como dicen las Escrituras. Entonces fue después que la visión se paró. Él murió, devolvió su espíritu a su Padre y dijo, todo se cumplió. Fue entonces que fui un espectador privilegiado de Jesús y fue algo que marcó mi vida, que me permitió nunca renunciar. Porque si Él nunca abandonó, no tenemos el derecho de renunciar. Y Él tenía que espiar esas cosas. Les quiero leer un pasaje en Hebreos de manera muy corta, pero vemos a aquel que fue hecho en un poco... Pero... Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentará la muerte por todos. Convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones el autor de la salvación de ellos. Él
llevó la dimensión de la salvación a un nivel de perfección extraordinaria. Él tenía que sufrir todo eso. Era indispensable para nosotros a fin de pagar. Y por eso Jesús decía, me santificó por vosotros para hacer una ofrenda completamente sana para vosotros, a fin que, santificados por su obra, podemos también tener esa santificación. Sin eso, será una ofrenda de la calidad que Dios deseaba. Su Padre permitió que sufra así. Creo que es ahí que tenemos que ser tan agradecidos. Voy a leer otro pasaje. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y eso es muy importante. Es muy importante saber que no hay salvación por ningún otro nombre. Y digo a cada quien que quiere conocer la salvación, que no hay salvación por ningún otro nombre. Muchos quieran presentarse delante de Dios con dimensión de justicia personal. Es totalmente excluido. Cristo es la justicia que todo hombre tiene que recibir porque cree en la obra de la cruz. La palabra de Dios dice que la obra de la cruz es una locura para los hombres que mueren, pero es sabiduría de Dios para los que son salvos. Y puedo decir realmente que he recibido, y es verdad, el perdón de Dios, ese nuevo nacimiento. Puedo decir que a través de esta experiencia entendí tanto la importancia maravillosa de un sacrificio tal, del poder de la cruz. La cruz es el poder de Dios para cada quien cree para ser salvos. No hay ningún otro modo. Entonces, digo a cada quien que puede ver ese video de atarse a Jesús. Atarse porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y la ira de Dios mora sobre él. Es importante que cada uno puede considerar esa obra maravillosa que Jesús hizo y atarse fuertemente a Él y atarse fuertemente a lo que dijo Él. Porque a partir de ahí, como dijo Jesús, al que guarda su palabra, pues Jesús se va a manifestar. Dios quedará con él. Y eso es muy importante. Creo que casi vi todo en profundidad. Ahora, Pierre, si tienes otras preguntas que hacer, estoy listo para contestar. Y está un testimonio poderoso, extraordinario. Le agradezco mucho por haberse desplazado, por habernos traído eso, porque pienso que es muy importante para la gente que sea tocada por ese testimonio extraordinario, claro. Y que Dios le bendiga en la continuación de su ministerio. Gracias, Pierre. Amén. Y que Jesús sea glorificado y que el Padre sea glorificado. Amén.